Jess, Hola maestra, muy buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo siguió de salud? Ay, un poco, todavía no del todo bien, pero ya casi creo yo que yéndose. Recuperar. Sí, Sí, es que este clima no favorece, ¿verdad? sí, todavía, me pongo bien mal de la garganta. Ya me imagino, pero sí ya está, digamos, visitando un especialista. Sí, ya estoy medicada, pero el medicamento como que no le ayuda a uno a veces porque da un sueño. Sí, más que todos los antialérgicos, ¿verdad? Sí. Ay, bueno. Y bueno, aquí ya, digamos, poniéndonos en forma para la asesoría, comentarle que le tengo una propuesta. Ujú, Esta propuesta es, digamos, porque he revisado el documento que usted ha presentado como avance, ujú. cual tengo, digamos, algunas sugerencias s- generalizadas de forma, no de fondo. ¿Por qué? Porque no sé si usted ha visto algún proyecto de años anteriores a este, por un lado, y dos, si en la parte metodológica ya les comentaron de qué va el capítulo 2. Fíjese que no, realmente de años anteriores no he visto. Y Vale. sí nos comentaron un poco en clase, ¿verdad? Pero cuando no lo está haciendo uno, como que difícilmente logra comprender uno hasta que no lo hace. Sí, sí, digamos que esta parte hasta se hacen bromas a nivel académico de por qué eh, se necesita, digamos, profundizar en la fundamentación teórica, ¿verdad? Así como que alguien me ayude con la fundamentación teórica porque es como uno de los pilares que sostiene toda la investigación, ¿verdad? Es como la base. Entonces es una parte relativamente densa. No le digo que es como compleja ni algo que obviamente no está a su alcance hacer, sino que yo estoy segura de su capacidad y también que con la buena distribución del tiempo y la debida investigación, definitivamente es alcanzable para todo maestrante. Es algo, una etapa que es quizás un poquito más densa que la que hemos venido viendo. ¿Por qué? Porque esta parte es ya en sí la investigación, la base de toda la investigación de ese tema en específico que usted ha elegido. Entonces, le preguntaba si había visto investigaciones anteriores porque justo en esta parte de la fundamentación teórica es como si estuviera estructurada de manera similar a un índice. Mm, Cuando usted realiza una investigación, hay ciertos apartados que se van desglosando para mantener un orden y que estos apartados tienen que mantener la coherencia entre sí. En el documento que le facilitan sobre cada una de las etapas metodológicas, se habla que justo en este apartado hay explicaciones teóricas, hay conceptualizaciones de las variables, hay relaciones de los hechos, causas, efectos. También se citan otras investigaciones y em, prácticamente es una especie de contraste entre toda la teoría y la realidad, ¿verdad? Entonces, toda esa listita de la que le he hecho mención es el contenido de este apartado, mm. pero este apartado lleva, digamos, una estructura. Y cuando le digo estructura, lo más similar o el ejemplo que se me viene a la mente es esta especie de índice. Entonces, por ponerle un ejemplo sumamente básico de una fundamentación teórica, es que lleva un apartado de normativa nacional
y normativa internacional, ¿vea? En el contenido de este índice. Pero algo que eso es como de rigor, lo debe de llevar sobre todo en esta maestría porque hay convenciones internacionales y diversa legislación nacional que se parte de la Constitución para luego adentrarnos a legislación especializada. Entonces, eh, otro de los apartados que es como indispensable es esta conceptualización de variables. Cuando usted escucha eso, ¿qué se imagina que es? Me imagino que es definir cada palabra que compone, por ejemplo, el tema, la situación problemática. Ujú, Exactamente, exactamente es muy similar a lo que usted ha comentado. Es prácticamente dividir o desglosar o segmentar todo el título que usted tiene, por ponerle un ejemplo, que esto es lo básico, ¿no? Porque eventualmente usted va sacando más variables a medida usted está profundizando en el tema. Entonces, este orden, esta estructura se mantiene porque acuérdese que esta investigación la va a leer eh, un psicólogo, la puede leer un, una médico, la puede leer, qué sé yo, alguna amiga suya. eh, ujú, Debe de estar adaptada prácticamente a cualquier tipo de persona que quiera tener acceso a esta información específica. Obviamente, si la lee alguien que está familiarizado con eh, toda la parte del derecho, pues va a ser mucho más enriquecedor, ¿verdad? Sobre este tema en específico. Pero debido a eso, mantiene un orden y mantiene además una coherencia entre cada uno de estos apartados. Entonces, yo de verdad valoro el avance que usted ha hecho. Sin embargo, considero que lo primordial, y cuando estuve en sus zapatos, a mí también me ayudó, por eso venía y arranqué la reunión con mencionarle que tengo una propuesta, porque a mí me funcionó, no sé si a usted le va a funcionar, pero puede servirle de guía también para organizarlo mejor. Y la propuesta consiste en que, vaya, yo acá tengo, le voy a proyectar lo que usted, mm, vamos a pedir ayuda aquí a la ingeniera si nos puede habilitar compartir pantalla, por favor. Vamos, aquí está. Muchas gracias. Vaya. Acá, en digamos, avance que usted me compartió, tengo los siguientes apuntes que, como le decía, es algo meramente de forma porque ujú, a mi criterio hace falta hacer esta estructura primero para arrancar y ujú, luego ir entrelazando, la verdad. Entonces, de la vez anterior, acá corregimos como que no estaba alineado y falta la numeración, porque hay una numeración específica que ofrece el libro de lineamientos. ujú. Y usted puede decir qué fijación tiene ella con estos detalles estéticos, pero he estado Es como que bien. no la encontré la vez pasada, yo la busqué y la busqué y la busqué, Ah, y quizás porque no lo busqué quizás un poco más detallado, pero no lo encontré. Encontré de otros capítulos y no del capítulo uno, entonces por eso me quedé así, pero la voy a buscar de forma más detenida. vaya, y si no, con gusto le ayudo también en la próxima sesión. Porque si se fija, hasta le hago observaciones sobre dónde va la fuente, vea, cuándo se cita la fuente, porque todos esos detallitos, los miembros de comisión son bien acuciosos
Y hay una parte dentro de la evaluación que es estilo, redacción, ortografía, que tiene cierta ponderación y esos pequeños detalles le van restando puntos, ¿verdad? No es en sí eh, con ánimo de insistirle en estos temas, sino que procurando que en ese aspecto pues sea bien ponderada. Luego, acá, Es una consulta. dígame, dígame, por favor. No sé si usted leyó el comentario que le puse. Le Fíjese que... puse un comentario que Ujú, ujú. de las observaciones pasadas Sí, sí, sí. todavía me está costando la cuestión porque usted me dijo que tenía que relacionar todos Sí, sí. los datos estadísticos, ¿verdad? Ujú, Con el tema en sí, que tenían que tener una relación. ujú, Le había puesto en el comentario que realmente me siento estancada en ese punto porque le pienso, pero no sé cómo tener esa relación. No ujú. sé, a lo mejor usted me puede orientar sobre una lectura o sobre algo, no sé, para poder tener esa claridad de cómo relacionarlo, porque me ha costado, la verdad, que le he pensado y no sé cómo. Sí, y creo que tiene muchísima razón porque por ponerle un ejemplo, me gusta poner ejemplos como dramáticos porque con una exageración creo que es más gráfico, pero usted no lo tome literal. Pero por Ujú, ejemplo, en estos casos, al redactarlo tiene que ser, digamos, de una forma diplomática, o ujú. sea, de una forma meramente académica. Fíjese que no encuentro el comentario, no sé si lo puso al final. No, si lo puse cuando en lo que lo subí, ahí la plataforma como que da una opción para añadir el comentario. Ajá. Vale, lo voy a leer, pero de lo que usted me ha comentado. Ujú, Eh, es un comentario sensible que se puede hacer porque cualquiera diría, vaya, sin duda todos estos factores inciden en diferentes aspectos de la vida de una persona. Por ejemplo, tener una tasa baja de escolaridad o tener, qué sé yo, nacer en un ambiente donde lo que le rodea es prácticamente la pobreza extrema, ¿verdad? Todos ujú, estos aspectos inciden, digamos, de alguna forma en, son prácticamente como limitantes de una persona para tener acceso a diversos servicios, porque imagínese alguien que no sepa leer, a veces esto puede ser un obstáculo para tener acceso a información. Sin embargo, no nos debemos de casar con la idea de que una persona que no sabe leer no va a tener acceso ujú, a información. O sea, por eso le mencionaba que no podemos ser como estigmatizantes, ¿verdad? ujú, De llenarnos de prejuicios y decir, ah, vaya, es. No, pero sin duda, todos estos factores inciden en términos generales, porque a mi criterio nunca debemos de generalizar para tener o lograr ciertos tipos de derechos. Entonces, si le parece a mi criterio, al final podríamos hacer como una especie como de cierre y ujú, relacionar que estos diferentes aspectos a lo largo de la investigación, porque según lo que le escucho a usted y de las otras investigaciones que he leído yo, todos estos aspectos inciden directamente en el tema de investigación en diferentes aristas. Por ejemplo, usted me ha ujú, comentado que hay personas que no han tenido dinero para pagar el DUI. ujú, Es decir, los papás, ¿verdad? La mamá y el papá no han tenido dinero para pagar el DUI, entonces ese ha sido un requisito que ha obstaculizado, perdón, que se ejerza el derecho de su hijo o hija, ¿verdad? ujú, Entonces, vaya, ahí ya directamente afectó, digamos,
la pobreza extrema. Entonces, a mi criterio, puede haber un cierre o una especie como de conclusión chiquita al final que diga que todos estos aspectos han incidido en el ejercicio de este derecho, de lo cual se va a profundizar en más adelante o en los siguientes capítulos. Porque aquí, digamos, yo puedo dar 1000 datos acá, por decirle otro ejemplo radical, es que alguien con una discapacidad física expresó que trasladarse al lugar ha sido un obstáculo para esa persona para poder em, registrar a su hijo o hija. Entonces, ya puntualmente, eso lo vamos a ver capítulo 4 capítulo 5 y de ahí es donde se van a derivar las recomendaciones, conclusiones. Pero es para mí muy válido que usted haya sentido que no sabía cómo redactarlo o cómo relacionarlo. Entonces, en este apartado que es como inicial, a mi criterio puede ir una especie de cierre que diga que en los capítulos posteriores se va a relacionar cada uno de estos elementos y cómo han incidido y han sido parte de los obstáculos para eh, lograr prácticamente el ejercicio del derecho, ¿verdad? Pero sin no dejarlo en el aire, porque vaya, aunque el título a cualquiera nos confunde y dice, el contexto de la investigación, aquí puedo poner todos los datos de Tecoluca, vea, Mm. cualquier cosa que se me ocurra de Tecoluca, pero es cómo todos estos elementos tienen relación con el tema de su investigación. Entonces, por eso le ponía acá también en este Y, apartado. ajá, O, y sobre eso le quería consultar, fíjense, de que no sé porque cuando yo trato de buscar información sobre la distancia territorial, bueno, lo único que me aparece son los, las ubicaciones del Google Maps. ujú. Entonces, como fuente, se tenía esa duda si yo puedo utilizar esas ubicaciones del Google Maps como fuente o tiene que ser necesariamente como una fuente más formal, como un libro o algo así, porque la única que encuentro es la del Google Maps y entonces ahí me surge la duda. Y también a mi criterio, podría ser algo simbólico, por ponerle un ejemplo, qué sé yo, no sé si hay caseríos, cantones, no estoy familiarizada con esta división específicamente en Tecoluca, Ujú, de cuál es el que está más lejos de la alcaldía, vaya. Eh, También de relacionarlo como cierto caserío se encuentra a tal distancia de la alcaldía. O si, por decirle otro ejemplo, el más cercano es tal, vea, así como los polos. Y a mi criterio sí puede ir este tipo de fuente, ¿verdad? ¿Cuál es el cálculo en kilómetros? ujú, Lo cual ha sido también uno de los, solo para tener como una dimensión geográfica. Agregar quizás acá, quizás algún dato estadístico de Tecoluca, que tiene tantos cantones, tantos caseríos, y que la distancia entre uno y otro es tal y tal. ujú, Ahí también podríamos, porque también menciona usted también la población de Tecoluca. Entonces, y aquí también se menciona como hogares urbanos, rurales, pero ujú, en esta, digamos, segregación geográfica, esos datos generales y específicos entre la parte más lejos de Tecoluca y la alcaldía, ¿verdad? Y cerrar así, lo cual podría también significar uno de los obstáculos para lograr el ejercicio de este derecho. Vale. Esa, digamos que
Por un lado, vamos a tener esta observación así y eventualmente usted me dice en la próxima cómo lo ha, yo voy a revisar cómo usted lo ha redactado y si hay alguna consulta o duda, como le he dicho en reiteradas ocasiones, no duden en hacérmela, no duden en hacérmela. Acá, acá, mire, acá no cerramos con ningún punto, cositas Mm. así, yo sé que son de estética, pero que cuentan. Y acá lo ubicamos. Ah, ya antes de la cumbre. Ujú. Y acá dice, eh, esta redacción creo que podría mejorarse un poco. Dice, sin embargo, la niñez y adolescencia que no posee partida de nacimiento carece en su desarrollo educativo. En qué sentido qué quiere dar a entender con esta frase? Sobre las limitantes que se Ujú, tienen cuando no, a pesar de estar inscrito o matriculado, pero el no tener partida de nacimiento siempre es una limitante. ujú, ujú. Sí, digamos que sin duda este dato para mí es relevante porque si usted entrevista a un docente le va a decir, cualquier niño, niña o adolescente tiene acceso a la educación, sin embargo, él sigue siendo un documento relevante, vea. Y es como, de alguna forma, insistir a los padres y madres de familia que debe de tener su certificación de partida de nacimiento, vea. Pero acá creo que lo que queríamos dar a entender no es que carece en su desarrollo educativo, sino que de alguna forma esto limita darle un registro, no posee, queda excluido del registro en el sistema de información para la gestión educativa. O sea, ese es como, y si queda excluido, digamos que una de las consecuencias es que no forma parte de las estadísticas, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, le comprendí la idea. Listo. Créeme. Luego, acá me parece que acá ya llegamos a la parte de la fundamentación teórica. Eh, Voy a consultar y aquí sí solamente es una consulta con maestra Emma. Si puedo compartirle mi proyecto de investigación o si ella en algún momento les compartirá uno o si es algo que no se debe de hacer. Lo desconozco. Fíjese Pero de que unas compañeras en clases le preguntaron si les podía compartir uno. sí, Y ella en su momento decía de que no era conveniente porque cada persona tenía un estilo y una redacción diferente y que cuando veíamos otros trabajos, que prácticamente queríamos adecuarlo a, a un estilo de otra persona. Entonces, por eso es que no, ella dijo que era mejor no, como que en sí, ese momento no, ¿verdad? Pero sí. no sé, eh, pues para verificar como estructura de cómo va el capítulo, yo creería que sería idóneo. Sí, fíjese que yo comprendo esa situación que menciona maestra Emma, ¿verdad? Que por eso a mí me generó la duda, ¿realmente se podrá o no? Porque no es un copiar y pegar, ¿vea? Sino que en realidad es cada quien seguir su estilo. A mí me hubiese gustado que viera uno porque de alguna forma le sirve para hacerse una idea de esta estructura que le menciono. Em, Probablemente no se lo puedo compartir, así que usted lo tenga, digamos, a su entera disposición, pero voy a consultar si solamente así un pequeño vistazo, decirle, mire, de esta forma está dividido mi investigación o la de alguien más. Incluso creo que no necesita ver en sí la mía o la de una compañera suya, sino que puede ser también en los recursos. Creo que ustedes tienen acceso a estas.
eh, monografías o proyectos de investigación. No es para que usted copie el estilo, para nada, porque creo que su investigación difícilmente va a encontrar un antecedente reciente de este tema. Difícilmente lo va a encontrar. Entonces, no es que usted vaya a ir y copiar los títulos, pero puede servirle de esta estructura. Yo acá veo que no tenemos, por ponerle este ejemplo, no tenemos esta segregación de la que le he comentado. Vaya. En esencia, pueden ser, para empezar, eh, lo que yo le comentaba, la normativa nacional, la normativa internacional, explicaciones teóricas o si usted tiene acceso a otras investigaciones que encuentre en Internet, así como por ejemplo citar alguna tesis, citar alguna otra monografía. Luego, para mí, normalmente, digamos, lo común que veo es que se arranca con estas conceptualizaciones de, de, de cada una de las variables, ¿verdad? Y usted puede encontrar, por ejemplo, así las más eh, inmediatas es que el derecho a la inscripción de nacimiento. Y cuando usted dice niñez y adolescencia y la ley Crecer Juntos hace una segregación por edad que también la puede citar para decir de qué rangos estamos hablando, ¿verdad? Y solo por mencionarle esto que es como lo más básico, ¿verdad? Porque acá veo de lo general que he leído, prácticamente usted está como relacionando el procedimiento de un subsidiario de nacimiento, habla de las diligencias, arranca diciendo de que no, cuáles son como los obstáculos que actualmente se encuentran en la legislación. Y en mi criterio está muy bien, o sea, sí tiene algunas oportunidades de mejora, pero eh, es información valiosa. Sin embargo, considero que todo esto debe de tener una estructura y redactarse con base a un índice. Entonces, mi propuesta ya concretamente es que yo habilite un apartado dentro de la plataforma extra para que usted coloque o si quiere dentro de dentro del informe, acá abajo, digamos, y haga una especie de índice o de estructura de qué es lo que usted va a segregar dentro de su investigación que tenga relación con el tema, ¿verdad? Toda esta normativa, todas estas variables, todas estas teorías, relaciones de hecho, como por ejemplo esto que usted ha mencionado, que debe de mencionarse algo que tenga relación a Tecoluca, ¿verdad? Porque ahí es esta investigación, ¿verdad? Otras investigaciones, de alguna forma contrastar la teoría con la realidad. Entonces, esa es mi propuesta porque también dentro de esta propuesta es hacer esta estructura a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque después usted tiene que seguir investigando y relacionando. Un error común, y se lo digo desde ya, es que cuando alguien dice, normativa nacional, y saca los artículos de la Constitución, de la legislación especializada, pero jamás la va entrelazando. No es solamente a citar artículos, sino es cómo tiene este artículo relación dentro de su investigación. Ese es como un error común dentro de los estudiantes que al final se observa, los miembros de comisión lo observan. Entonces, se lo comento para que usted, digamos, tome nota y procure no caer en eso, ¿verdad? No solo se limita a relacionar.
el artículo específico, no solamente va a decir legislación nacional, constitución, que es uno de los subtemas, podría ser. Ah, vaya, artículo 36. El artículo 36 de la constitución dice que tal y tal y tal. Punto. No, sino cómo esto está relacionado, ese artículo está relacionado o entrelazado con su investigación, por qué lo ha retomado y si esto tiene algún contraste con la realidad. Aquí es prácticamente de profundizar en toda esta investigación teórica o académica. No sé si usted ha escuchado del maestro Cristian Palacios. No. Bueno, él es prácticamente, a mi criterio, es investigador, un excelente abogado, académico, etcétera, pero él tiene un libro en particular sobre sobre el registro. Acá en El Salvador, él tiene un libro sobre eso y él tiene una plataforma que está abierta al público y él tiene investigaciones. Ha escrito el año pasado, por ejemplo, casi que publicaba un artículo semanal o más. Entonces, él tiene esta plataforma, se la recomiendo para que busque información específica de esta investigación, porque él ha hecho todo un libro, además de artículos sobre diferentes temas, ¿vea? Pero tiene un libro y también esta persona que escribió, que ayudó a redactar Lepina, tiene también, ha hecho ciertos comentarios sobre los obstáculos que representa el registro o la inscripción, para que usted vea o también de alguna forma relacione una estructura que han llevado. Entonces, mi propuesta es que empecemos a elaborar ese apartado, ese como índice, y que usted me lo comparta, pues quizá antes de nuestra próxima reunión y luego ahí le puedo hacer algunas observaciones. Posterior a eso, esperaría yo que en la siguiente reunión tengamos un avance sobre la fundamentación teórica, pero de acuerdo a este índice o a esta estructura que usted ha desarrollado, porque le marca un ritmo, decir dónde empieza, cómo va a ir profundizando cada tema y para dónde va, ¿verdad? Entonces, si gusta, esa es mi propuesta, porque yo sé que, digamos que con el tiempo estamos relativamente bien. Sin embargo, sigo considerando que esta es una de las partes densas a las que se les invierte buena parte del tiempo y que no debemos sentirnos confiadas, pues. Es decir, aquí pueden haber también obstáculos dentro de este apartado de su informe de investigación. Entonces, no sé si está de acuerdo o qué piensa, ¿tiene alguna propuesta usted o mejor seguimos en el camino que usted crea conveniente? ¿Algún comentario? Pues yo sí estoy de acuerdo con las sugerencias que usted me hace, pero tenía como consulta si, por ejemplo, en este apartado también es importante relacionar, por ejemplo, observaciones generales, jurisprudencia. Esa era mi pregunta sobre este capítulo. Sí, y con gusto. Usted cualquier consulta que tenga, dígame. Sí, esto es indispensable, pero vaya, cuando hablamos de normativa internacional, aquí van prácticamente convenciones, observaciones generales, etcétera, ¿verdad? Tratados internacionales, esa es como la esencia de este apartado. Aquí va inmerso esos temas. Luego está el apartado de normativa nacional. En la normativa nacional vamos con constitución y legislación especializada en niñez, en registro, etcétera, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, por favor, no se limite solo a lo que le digo.
Y también hay un apartado de jurisprudencia nacional y jurisprudencia internacional, ¿verdad? De la comisión. Entonces, esto también es una forma de segregar todos estos apartados. eh, Normativa internacional, normativa nacional y jurisprudencia, que ambas sabemos que tienen una diferente relación en en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, sí, y también lo de las conceptualizaciones, pero no es que usted va a llamar a este apartado únicamente conceptualizaciones, ¿verdad? Sino que va inmerso dentro de esta especie de índice. Por ponerle un ejemplo, alguien hizo una investigación sobre em, la pérdida de la autoridad parental en niñez, pero ¿qué implicaciones tenía? Porque puede existir cambio de nombre, cuáles derechos se ven limitados, si los deberes se ven limitados o no. Entonces, esta persona únicamente de la pérdida de la autoridad parental hizo varios subtemas. Luego, por ejemplo, el ejercicio progresivo de sus facultades, porque dentro de, digamos, esta pretensión también puede ser iniciada por un adolescente, ¿verdad? Un adolescente. Entonces, no se limite a los ejemplos que le he puesto, sino que puede investigar ciertas temáticas y luego usted desglosarla y acoplarla a lo que usted quiere que se vea reflejado en esta investigación. Pero siento que este es como si fuera la columna vertebral. O sea, que usted le va dando orden y le va a servir de guía para investigar. Luego ya va a ir profundizando en estos temas. Y esta propuesta no significa que va a ser escrita en piedra, ¿verdad? Sino que usted la hace y a medida va avanzando en la investigación encuentra algo que usted dice, no, esto vale la pena, esto sin duda hay que relacionarlo, entonces hay que agregarle y modificarlo, ¿verdad? Todo esto, todo, absolutamente todo esto, presta a que se modifique, pero sí tener como una hoja de ruta. Entonces, no sé en qué momento puede usted subir esto y luego hacerle algunos comentarios en línea, o sea, en el mismo documento. Posteriormente, ya cuando tengamos nuestra reunión, tener un avance sobre esa estructura, porque no me gustaría a mí, ¿verdad? Pero yo desconozco de su tiempo y respeto su ritmo de trabajo, que para la próxima reunión la única tarea y la única actividad que usted desarrolle en toda la semana sea esta hoja de ruta o este especie de índice. Le estoy diciendo así por hacerlo de una forma gráfica. Entonces, consultarle cuándo usted cree que puede tener un avance en esta columna vertebral y luego para nuestra próxima reunión ya mantener em, ese orden y haber avanzado dentro de esos temas y sus temas que usted va a ir colocando. Yo considero que lo puedo tener para el viernes. Perfecto, perfecto. Y me imagino que el fin de semana usted ya va a ir como delimitando un poco para ir avanzando ya en la redacción y profundización de esta columna vertebral que estamos llamándole así por el momento. Entonces, si gusta, porque aquí, como le decía, eran temas de redacción, pero considero de que necesitamos agregar incluir todo lo que usted ha redactado en ciertos apartados para darle orden y coherencia. Por ejemplo,
uno de los apartados podría ser las diligencias subsidiarias de nacimiento, o sea, ponerle ese como subtema y desarrollarlo. ¿Y por qué tiene relación con este tema? Pues porque es una de las alternativas cuando ya no existe, digamos, a nivel administrativo el registro. Entonces, pero en ese orden, ¿por qué después de haber relacionado que usted, cuál es la primera instancia a la que se debe de acudir o cuál es el proceso ordinario o regular que debería de seguir un padre o madre de familia cuando nace su hijo? Y lo otro que le quería comentar es que, vaya, si usted encuentra información valiosa en algo que mencione el maestro Cristian, con gusto puedo hacerle el contacto con él para que más adelante lo entreviste. Y le digo esto porque, vaya, en primer lugar, yo no sé hasta qué punto voy a ser su asesora, pero con el mayor de los gustos puedo brindarle ese contacto para que programe una cita, porque él ha escrito todo un libro sobre registro, o sea, él está empapadísimo de este tema y puede ser una persona muy interesante de entrevistar sobre este tema. Y lo otro es que llamé a una conocida que trabaja en el hospital, el conocido como maternidad, y me explicó un poco sobre, digamos, el antecedente de plantares que se crea ahí, que no tiene relación con el registro, pero ¿por qué sigue siendo hasta la fecha un tema que genera confusión? Porque algunos padres y madres de familia creen que con eso han registrado a sus hijos y ya no tienen por qué ir a la alcaldía, ¿verdad? Entonces, también podría ser la persona encargada del hospital ser una persona que se entreviste porque digamos, un antecedente inmediato o previo a que se dé este registro. Profundizar en ese tema. Entonces, también podría ser uno de los apartados de su fundamentación teórica, o sea, de dónde nace llamémosle antecedente de registro, pongámosle ese nombre. Este antecedente, ¿de dónde, de qué legislación se desprende este antecedente de registro? ¿Cómo es que esto se relaciona posteriormente al registro? Y todo este procedimiento está como en la etapa ordinaria que debería de hacer una mamá o un papá para ir a registrar el nacimiento de su hijo. Entonces, desde ahí, desde que usted empiece a relacionar, pero ¿qué título le va a dar a este apartado? ¿Cuál va a ser el subtema dentro de este apartado? Esa es como la tarea y créanme que no es una tarea sencilla porque no solamente es lo inmediato, digamos lo que usted ya empezó a relacionar de en El Salvador se registra el nacimiento de los niños de tal y tal forma. Pero cuando se acaba la vía administrativa porque ha alcanzado cierta edad, está de forma alternativa las diligencias subsidiarias de nacimiento, pero esto ya es a nivel judicial, pero también existe en vía notarial. O sea, ¿cómo va a ir relacionando esto? Y luego, ¿cómo todo esto va a desprenderse de cierta legislación, tratados, convenciones, etcétera? No se le olvide, por favor, relacionar las observaciones, porque no nos quedamos únicamente con los tratados y las convenciones, ¿verdad? De hecho, para mí las observaciones profundizan cualquier derecho y sobre todo este que ha sido, créame, altamente investigado. No en Tecoluca, pero sí ha generado muchísimo debate. Buais creo que se llama quien contribuyó a redactar Lepina, que posteriormente Lepina ha sido
base de la ley Crecer Juntos, pero en la comentada, en la Epina comentada, creo que aparece un poco de este tema, y si no, él ha escrito infinidad de artículos que le pueden servir para crear esta especie de índice del que estamos hablando. Entonces, esa era mi recomendación, que prácticamente vamos a hacer un reajuste a todo este capítulo 2 y pulir en mínimo detalle algunos pendientes de capítulo 1, pero esto ya es como lo mínimo. Necesitamos avanzar en el siguiente capítulo, si le parece. Sí, maestra, estoy tratando de recibir todas las recomendaciones que usted me hace y sí me parecen que son para tomarse en cuenta y para mejorar el trabajo. Bueno, y ahí cualquier cosa, ahí estoy pendiente de la plataforma y voy a estar atenta a esta tarea pendiente, digamos que a mi criterio es en aras de mejorar su trabajo. Bueno, eso es prácticamente todo por hoy. Bueno, muchísimas gracias por todo. Feliz Bueno, noche. feliz noche para usted también. Adiós. Adiós.